Muy bien. Entonces, como bien lo saben, la semana pasada nosotros comenzamos con una nueva serie de estudios de los días miércoles, un estudio bien interesante, eh, más que nada enfocado también en la situación en la cual estamos viviendo como cristianos y también como humanidad, que tiene que ver con esta crisis sanitaria que hemos estado lidiando, que durante este trayecto ya de un año y un poquito más, hemos podido ver cómo es que tal vez personas conocidas han partido, cómo personas queridas han fallecido. Y eso nos lleva a pensar cuando vemos la muerte tan cercana o cuando los mismos noticiarios todo el día se habla de muerte, muerte y más muerte, nos lleva a preguntarnos y a también acercarnos a las escrituras con el fin de saber qué es lo que ella señala con respecto a la muerte. Pero más específicamente nos estamos centrando nosotros no en lo que se conoce como el estado intermedio, sino en lo que corresponde dentro de la teología sistemática a el estado final, ya el estado definitivo o el estado final, que tiene que ver con lo que sucederá con nosotros los creyentes cuando venga el juicio final de nuestro Señor Jesucristo al final del tiempo y comienza esta nueva era del reino de Dios, del cielo nuevo y de la tierra nueva. Y ha sido en eso justamente que nos hemos querido centrar para poder hablar de la esperanza del cristiano, de la verdadera esperanza del cristiano. Como lo dije la otra vez, es interesante cómo hay extensos debates entre hermanos, entre pastores, entre teólogos, en función a lo que será o a esta temática llamada escatología. La escatología es el estudio de las últimas cosas. Ya eso es lo que significa escatología, de lo que va a pasar al final. Y gran parte de la discusión se centra básicamente en algunos detalles, como por ejemplo el tema entre comillas, del arrebatamiento, el tema del milenio. Y esos son los temas que básicamente se discuten cuando hablamos de escatología. Pero lo cierto es que muy poco se habla del estado definitivo del ser humano. Y esto también se debe a una cultura evangélica que simplemente se ha conformado con repetir lo que en algún momento oímos de nuestros antepasados cristianos evangélicos. Y eso ha llevado a tener tal vez una visión algo errada de lo que la escritura enseña en función al estado definitivo de nosotros los cristianos. Así que este estudio tiene ese propósito, el propósito de ver qué es lo que dice la escritura con respecto a la verdadera esperanza del cristiano, la cual es, como vimos y comenzamos a analizar la semana pasada, el cielo nuevo y la tierra nueva. Eh, Creo que ayer fue, hice un posteo donde recordaba una frase de A.W. Tozer, un pastor que ya partió hace mucho tiempo, y él decía, los cristianos no mienten, solo van a la iglesia y cantan mentiras. Y bueno, él lo dice en un contexto muy particular del ámbito de la adoración. Pero no solamente cantamos mentiras, eh, cuando nosotros decimos algo que no sentimos, sino que también muchas de las alabanzas, de las canciones que entonamos en los cultos, no solo en nuestra iglesia local, sino también las demás iglesias locales a lo largo del mundo, utilizan y realizan cánticos. Y sin quererlo, la teología de esas personas está reflejada en lo que cantan. Lo que cantan es lo que creen. Lo que cantan es lo que creen. Entonces, eso es importante porque la música, la alabanza, los himnos van formando también no solo nuestra expresión para con Dios, sino que también muchas veces nuestro entendimiento teológico se basa en lo que cantamos. Y en este concepto de la escatología, particularmente de la eternidad del cristiano, se han cometido varios errores en torno a la himnología a lo largo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, eh,
este famoso himno, Amazing Grace, Sublime Gracia, que nosotros cantamos, el cuarto, la cuarta estrofa, por mucho tiempo desapareció en el pasado. Este himno fue escrito por John Newton hace muchos años atrás, y en la cuarta estrofa había resucitado, pero hace unos cuantos años atrás, este himno resucitó, fue popularizado por Chris Tomlin, un cantante americano, y él volvió a añadir esta cuarta estrofa, que es como el momento de cierre del himno, y nosotros la cantamos también en la iglesia, y dice más o menos así la versión en español: y cuando en Sion, por siglos mil, cantando esté cual sol, eh, yo cantaré por siempre allí a aquel que me salvó. Y uno puede decir, "Uy, qué hermosa la canción", y justamente es hermosa. De hecho, no significa que por lo que voy a decir ahora vamos a dejar de entonarla, sino que es necesario que comprendamos de una mejor manera, de una manera más precisa, por lo menos nuestro entendimiento, de qué es lo que la escritura señala en función al estado definitivo del cristiano. Entonces, cuando vemos, y cuando en Sión por siglos mil esté yo brillando tal cual sol, y habla, ¿cierto? Y cuando nosotros nos hacemos esta imagen mental, nos imaginamos en el cielo, brillando como el sol, y nos imaginamos adorando, cantando por la eternidad. Y esa es la visión que les comentaba la semana pasada, que normalmente tenemos como evangélicos de la eternidad. Estar en el cielo por los siglos, tocando una arpa, tocando trompeta, vestido de blanco, saltando de una nube a otra en este lugar espiritual llamado cielo. Pero como comenzamos a ver, eso no es así. No es así. Hay otros himnos también antiguos hablan de esto, hablan justamente de esta visión del cielo como el estado definitivo del cristiano, pero no es así. Charles Wesley, hermano de John Wesley, también un himnólogo, escritor de muchos himnos, también varios de sus himnos hacen alusión a este estado eterno que apuntaría a un cielo inmaterial, donde el cristiano estaría eventualmente de forma espiritual por los siglos de los siglos. Pero lo cierto es que no es así. La Biblia promete cielo nuevo y tierra nueva. Isaías 66 habla de cielo nuevo y tierra nueva. Segunda de Pedro habla de cielo nuevo y tierra nueva. Y Apocalipsis capítulo 21 también nos habla de cielo nuevo y tierra nueva. De manera que la esperanza del creyente no es una esperanza simplemente espiritual, sino una esperanza física. Las bendiciones de Dios para el ser humano son físicas. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a nosotros, seres integrales, con una parte, como lo dijimos la semana pasada, inmaterial, que es el alma o espíritu, y una parte física, que vendría siendo nuestro cuerpo. Y Dios nos creó así. Nuestro ser por completo está constituido de ambas cosas, de la parte inmaterial, espiritual, y de la parte física, que es el cuerpo. Dios nos creó así. Por tanto, Él nos va a brindar una eternidad en función al prototipo original que Él creó para nosotros. Y eso es una realidad. Ahora, hemos visto en el transcurso de los sermones del domingo, que hemos estado enfocados en el Evangelio según Marcos, y hemos visto que el Señor Jesucristo se preocupó no solo de la predicación del evangelio para traer vida espiritual a quienes no la tenían, sino que hemos visto en muchas oportunidades cómo el Señor se preocupó también de las propias necesidades físicas que la gente tenía. Por esa razón, Él sanó enfermos, por esa razón, Él resucitó muertos, por esa razón, alimentó a multitudes, porque Él se preocupaba también de la parte física. Ahora bien, el el propósito principal del Señor no era, con esos milagros, mostrarnos que nosotros debemos esperar eso para esta vida, sino que nos está dando una pincelada, mostrando una pincelada o un pequeño bocado de lo que va a ser la vida eterna en este cielo nuevo y en esta tierra nueva, donde ya no habrá más pecado, donde ya no habrá más condenación, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrán enfermedades, donde habrá vida eterna.
Entonces, lo que vino a hacer nuestro Señor con su ministerio terrenal fue darnos un pequeño aperitivo de lo que iba a ser el estado eterno. Por eso es que Él se preocupa de las necesidades físicas de las personas. Por esa razón. Entonces, debemos entender nosotros que la esperanza que tenemos no es una esperanza simplemente espiritual. Esa visión espiritualista tiene que ver más que nada con el pensamiento griego. Fue Platón primeramente quien comenzó con esta visión, llamémosla un poco de algo superior y espiritual. ¿Por qué? Porque Platón era dualista. Él hablaba de una separación bien clara entre lo inmaterial, mental, y también dentro de lo físico. Entonces, ese pensamiento también tristemente permeó el cristianismo y de alguna forma hasta que llegó a esta concepción de que en realidad el futuro del creyente por los siglos de los siglos es un futuro en el espíritu y no en un cuerpo. Pero hemos visto, partimos viendo la semana pasada que esto no era así. Partimos viendo que la promesa del Señor es en un cielo nuevo y en una tierra nueva, los cuales van a ser físicos. Hoy vamos a retomar un poco de lo que vimos la semana pasada y vamos a continuar hilvanando cómo es que el Antiguo Testamento nos muestra la esperanza definitiva o la promesa que Dios dio. Y nosotros dijimos, ¿cierto?, que para poder entender esto, porque la concepción que normalmente es más popular dentro del mundo evangélico, es que esta tierra va a ser totalmente destruida. Y aparte, bueno, vamos a ver eso, vamos a analizar en otro estudio todos los versos que nos dan esa aparente idea y vamos a estar revisándolos y vamos a estar cotejándolos y vamos a ver que no es tan así como lo hemos entendido. Pero por lo pronto, la idea que normalmente se tiene en función a este planeta es que Dios lo va a destruir completamente, va a disolverlo, nada va a hacer y luego va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra de la nada. Eso es lo que normalmente se piensa. Pero cuando nos vamos a la teología bíblica, la teología que nace desde el relato completo, desde la narrativa completa de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos concluir otras cosas. Podemos concluir algo que es mucho más grande que simplemente notar esto y darle un valor que no le corresponde. Vemos cómo Dios crea todo y la creación de la Tierra, del planeta, siempre fue una creación buena a los ojos de Dios. Dios siempre vio que esta era buena. De hecho, Génesis 1:12, ahí está, dice, produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie, y árboles que dan su fruto con semillas según su especie, y Dios vio que era bueno. Entonces, todo lo que Dios creó era bueno. De hecho, en Génesis 1:31 también se habla de esto. Entonces, el propósito de la creación no fue la Tierra, este planeta, no fue creado para ser destruido, fue creado para ser el lugar definitivo donde el ser humano iba a vivir en una comunión con Dios. Ahora sabemos que dentro de todo el plan de Dios era permitir la caída del ser humano con el fin de llevar gloria a su propio nombre y también de traer salvación y mostrar su amor para la criatura, para el ser humano. Pero el propósito de Dios siempre fue eso, por eso Dios crea a Adán y lo pone en el huerto. Lo pone en el huerto y lo pone ahí con un propósito claro, con el propósito de gobernar sobre toda la creación buena que Dios había hecho. Entonces vemos aquí este pasaje, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, donde se nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vemos ahí que Dios crea al hombre con el fin de gobernar a esta creación. Entonces, el hombre, el ser humano, es el gobernante de la creación buena, perfecta que Dios había creado. ¿Qué sucede? Como el representante de la creación, también se le llama el cabeza federal
haciendo una alusión a la creación y también a sus descendientes, era Adán. Cuando Adán cae, cuando Adán desobedece el mandamiento del Señor, lo que sucede es que Dios maldice al ser humano, pero también maldice el lugar que él tiene bajo su cuidado. Y esta es la creación. Y aquí vemos en Génesis capítulo 3, versos 17 al 19, cómo es que Dios maldice a la creación, maldice a la tierra por causa del pecado del hombre. Note bien acá. Génesis 3, 17 al 19. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De manera que después de la caída del ser humano, la tierra asume, es sujeta a esclavitud, a la esclavitud del pecado, al igual que el ser humano, y comienza a ser corrompida y contaminada por la maldad del hombre. Y el Antiguo Testamento es claro en mostrarnos que la tierra se contaminaba por causa de la maldad del ser humano. Entonces, eh, la Tierra nunca ha sido culpable, ya este planeta nunca ha sido culpable en sí. Nosotros con nuestro pecado hemos traído maldición a la Tierra, hemos traído maldición a este planeta que Dios nos dio para vivir y para disfrutar de él. Ya, entonces eso es lo que vemos. Eh, de manera que Dios no va a destruir la Tierra absolutamente, sí la ha destruido, sí la ha dañado, pero todo esto con un fin de purificación. Lo hizo en el pasado, vamos a mencionarlo más adelante, y lo va a hacer en el futuro, cuando venga el juicio final. Este mundo sí va a ser raído, llamémoslo así, va a ser purificado por el fuego, eso significa que va a ser quemado, para luego ser restaurado. Dios hizo este mundo y este mundo era bueno. El problema no es el mundo, el problema es el pecado que nosotros hicimos participantes a la tierra que estaba bajo nuestro cuidado. De manera que la tierra en realidad está bajo una maldición momentánea, no está bajo una maldición definitiva, sino una momentánea. Y vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento que nos dicen cómo es que la propia tierra, la tierra se contaminaba a causa del pecado de los moradores de ella. Aquí tenemos un caso, Levítico capítulo 18, versículos 24 al 25. Dice así, no se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de ustedes. Paréntesis, no olvidemos, este pasaje está en el marco, Dios le está hablando a Israel, a los hebreos en el desierto, y les está hablando de eso, les está hablando de lo que le va a suceder a las naciones que en ese momento ocupaban la tierra que Dios les había prometido a ellos. Y le está explicando la razón por la cual ellos tenían que ser destruidos, porque con sus pecados habían contaminado la tierra. Continúo entonces con el verso 25. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella. ¿La iniquidad de quién? La iniquidad de los moradores de la tierra. Y la tierra ha vomitado a sus moradores. Entonces vemos aquí cómo es que la tierra se contaminaba por causa del pecado de los moradores de ella. ¿Ya? Eso es lo que sucedía. Vemos aquí, entonces, cómo es que esto pasaba. ¿Ya? Vemos cómo es que el pecado del ser humano contaminaba la tierra. Y hay unos cuantos pasajes más, uno en el Salmo y otro también en el propio Levítico, los versículos 27, más específicamente, vuelve a repetir la misma idea de que la tierra es contaminada o es la iniquidad del ser humano se le carga a su cuenta. Entonces, eh, la tierra no es mala en sí, el planeta no es malo en sí, el planeta fue creado perfecto, pero a causa del pecado del hombre,
es que todas estas cosas negativas han venido a la tierra. Por eso es que hay terremotos, por eso es que hay tsunamis, por eso es que hay tragedias, huracanes, sequías, etcétera. Todo eso es una consecuencia de la alteración del estado original de la tierra a causa de nuestro pecado. No de nuestros pecados específicos, pero sí a causa de nuestro pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿ok? Por lo mismo, Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice algo tremendo que nos va a llevar a entender de mejor manera lo que le estoy transmitiendo acá. Miren lo que dice Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. ¿Se da cuenta lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Justamente lo que he venido señalando. El anhelo de la creación es que llegue el momento en el cual sea librada de la corrupción que la ha empapado a causa del pecado del ser humano. Hoy la creación está sujeta a este estado de corrupción, de pecado y de devastación producto del pecado del hombre. Pero ya va a llegar el momento cuando ésta sea redimida, cuando ésta sea restaurada. Y eso es lo que la Escritura señala. Eso es lo que Pablo dice. La creación gime la aparición de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, va volviendo de a poquito, recibiendo, digamos, estos bocadillos de lo que va a ser su esperanza futura, la esperanza eterna en esta tierra restaurada, en un cielo nuevo y una tierra nueva, que es básicamente esta misma tierra, pero purificada con el pecado y rehecha, restaurada, regenerada, ¿ya? Esa es la idea de lo que Pablo está hablando aquí a los romanos, ¿ok? Bueno, dice, después de la caída, la corrupción del hombre hizo que Dios castigara al ser humano y mandando un diluvio para destruirlo, pero la tierra no fue destruida, sino purificada por causa del juicio del diluvio. Aquí podríamos haber visto, bueno, la maldad del hombre llegó a un punto en el cual Dios podría haber destruido esta tierra, haber hecho un planeta nuevo y haber puesto a otro ser humano. O podría haber rescatado a Noé, ¿cierto? A su familia y haberla puesto en un nuevo planeta. Pero el pecado, el problema no era no era el planeta, el problema era el pecado del ser humano. Por eso lo que Dios destruye ahí es al ser humano y no a la tierra, dándonos ya una antesala de lo que significa esta purificación de esta tierra y este cielo para llegar a ser en el estado eterno un cielo nuevo y una tierra nueva. Vemos, ¿cierto?, la maldad del hombre, después pasa un tiempo, vuelve a florecer la maldad del ser humano, después del diluvio, en el tiempo de la Torre de Babel, descrita ahí en Génesis capítulo 11, ¿cierto? Estoy haciendo un breve resumen, un paneo de toda la historia del Antiguo Testamento. Y después de eso, en el capítulo 12, Génesis capítulo 12, vemos cómo es que Dios llama a Abraham y le promete dos cosas: una nación, ser una familia, un pueblo, porque él solamente era él y su esposa, no tenían hijos, y también le promete una tierra, le promete una herencia física. Y eso también ya nos da el testimonio de que la bendición de Dios está ligada a lo físico. En este mundo corrompido hoy por hoy, no podemos tener la bendición de Dios plena, pero la promesa de Dios es en esta restauración, en esta regeneración, cuando venga el final del tiempo, para pasar al estado eterno, donde vamos a poder recibir las bendiciones, no solo espirituales, sino también físicas, en una sola, porque el ser humano fue constituido, creado como espíritu y cuerpo, ¿ok? Así que Dios llama a Abraham y le da la promesa de esta tierra, la tierra prometida, una tierra que
era de ellos y que era su posesión. Y eso lo muestra a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Así que la idea del pueblo de Dios viviendo en el lugar de Dios, no sé si se acuerdan de esto, lo hablamos hace un año atrás, creo, sí, hace un año atrás, lo hablamos cuando repasamos un estudio que se llama De la creación a la nueva creación. Está ahí en YouTube, si lo quieren revisar, donde hicimos un recorrido también bastante rápido en torno a el tema de la escritura desde principio a fin. Ahora bien, la idea del pueblo de Dios viviendo en el lugar de Dios bajo su reinado es la idea más básica descrita en el Antiguo Testamento. Ahora bien, vemos que Dios empieza a cumplir su promesa en Abraham, empieza a tener hijos descendientes hasta que llegamos al periodo de la esclavitud de los descendientes de Abraham en Egipto, ¿ya? Y después de eso, después de esos 400 años de esclavitud, después de ese tiempo, Dios les saca de ese lugar con mucho poder. Vamos a estar revisando también el tema del Éxodo con una analogía después. Eh, Vamos a verlos también más detenidamente, pero ahora simplemente lo estoy mencionando. Y vemos cómo aquí es que Dios comienza a hacer efectiva esa promesa de la tierra que le había prometido a Abraham, ¿cierto? Ahora, cuando está ahí, antes de llegar a esa tierra y adueñarse de la tierra que le correspondía por heredad, Dios les da leyes, ¿cierto? Los 10 mandamientos y todo ese sinnúmero de 613 mandamientos que salen descritos ahí en el Pentateuco. Esos 613 mandamientos, preceptos, tienen que ver no solo con los 10 mandamientos, sino también con leyes religiosas, leyes morales y también leyes civiles, que eran parte de. Y entre ellas, estas leyes, es interesante notar cómo es que Dios les ordena cuidar la creación y también les ordena cuidar la tierra. Y esto es bastante interesante porque estamos tan en este tiempo, no solo en este tiempo, sino que a lo largo de los años hemos estado siempre enfocados en las bendiciones espirituales de Dios, que sin duda son reales y en nuestras vidas son espirituales, pero hemos estado tan metidos en eso que no le hemos puesto cuidado, perdón, a las promesas o a los mandamientos que tienen que ver con Dios cuidando el mundo. Interesante esto, Deuteronomio, capítulo 22, versículo 6. Mire el mandamiento, note el mandamiento que Dios le da a los israelitas. Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Uno podría pensar, pero ¿cómo Dios preocupándose de eso? Sí, Dios se preocupa de eso. ¿Por qué? Porque para Dios su creación es importante. Esta ha sido sujeta a maldición, producto del pecado del hombre, pero para Dios su creación sigue siendo importante. Sigue siendo importante. Por eso Dios norma a su pueblo y le dice, oye, tranquilo, tengan cuidado, sean buenos administradores de lo que yo le doy. Otro ejemplo, Levítico 25, del 3 al 4, habla del cuidado que el pueblo de Israel tenía que tener con la tierra, de cómo debían darle reposo para que la tierra se revitalizara y pudiese tener mejores cosechas. En Levítico 25, del 3 al 4, 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, completo descanso, perdón, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. O sea, ellos habían sido ordenados que una vez que entraran a la tierra prometida, debían trabajar 6 años duro la tierra y el séptimo dejarlo ahí para que la tierra descansara, como una señal de la confianza en Dios que tenían. Entonces vemos cómo es que Dios les enseña por medio de estos mandamientos a su pueblo a vivir en la heredad de Dios que correspondía a ellos bajo su visión a esta tierra prometida, a este lugar donde ellos entrarían y vivirían y tendrían comunión con Dios. Ese era el propósito. Pero sabemos que por causa del pecado eso nunca pudo concretarse. Y es por eso que la promesa
que se le dio al pueblo de Israel simplemente apuntaba al estado eterno, donde ya no habría pecado, donde no estaría esta imposibilidad de poder relacionarse con Dios y poder disfrutar de la herencia que Dios tenía para los seres humanos que había creado, para su pueblo. Entonces, por eso les muestra estas leyes. Así que seguimos avanzando a vuelo de avión eh, por la historia de Israel. Viene el tiempo de los reyes, ¿cierto? Y todo esto, viene la rebelión del pueblo de Israel. ¿Y cómo Dios castiga a Israel? Le quita su tierra. Son deportados lejos, son llevados a Babilonia. Antes, el reino del norte, los samaritanos, ¿cierto? El reino de Israel que se llamaba, en el año 722 fue deportado, fue atacado por los asirios y 200 años después, en el 522 antes de Cristo, ¿qué sucedió? Vinieron los babilonios y se llevaron la primera deportación de israelitas, perdón, de judíos, de la tribu de Judá, del reino del sur, y lo llevaron deportados. Entonces, cuando Dios castigaba al pueblo, ¿qué le hizo? Le quitó la tierra, le quitó la heredad, le quitó la herencia. Entonces, eso era muy doloroso para ellos. ¿Y cuál era la esperanza profética que ellos tenían? La tierra. La tierra. Dios le decía, les van a volver, los voy a restaurar, y por intermedio de los profetas, una y otra vez se encarga de mostrarles esa realidad. Y ahora vamos a ver algunos pasajes en los cuales Dios les muestra, y estando ellos en el cautiverio, estando ellos lejos de la tierra que Él le había prometido, les da estas promesas de una forma bastante especial. Fíjese lo que dice Isaías 11, del 6 al 9. El contexto que ellos están, no olvidemos que la palabra de Dios es para nosotros, evidentemente, pero de manera primitiva fue escrita para un pueblo determinado en una época determinada. Entonces, el primer mensaje que da Dios, es para ellos. Luego viene la aplicación a nuestras vidas, pero este era un mensaje para ellos. Fíjese lo que le dicen: el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni restaurarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Ahora, la gran pregunta es, ¿de qué tiempo está hablando este pasaje? ¿Cuál es la promesa que se le está dando a los judíos que se encontraban en la deportación? Y aquí cabe señalar que este texto normalmente es utilizado por algunos hermanos cristianos, a los cuales respeto mucho, para adjudicárselo em, a un tiempo, y yo honestamente digo que se hace de forma arbitraria, llamado el milenio, ¿ya? Muchos toman este pasaje y dicen, bueno, esto que estamos viendo acá, lo que le está prometiendo a Isaías, Dios, es algo que va a suceder en el milenio, que correspondería eventualmente, según lo que postulan estos hermanos, a un periodo de 1000 años entre la venida de Cristo y el juicio final. Eso es lo que los hermanos dispensacionalistas creen. Entonces, ellos dicen, esto corresponde al milenio. Ahora, en ninguna parte en este pasaje habla de 1000 años, en ninguna parte de este pasaje habla de ese tiempo, de eso particularmente. Simplemente se adjudica de una forma arbitraria este pasaje al entendimiento que ellos tienen de este concepto del milenio. Pero si nosotros notamos bien, podemos ver para la esperanza, porque la esperanza que los judíos tenían en la deportación no era un milenio, era estar en la tierra morando con Dios, que era la promesa que Dios les había dado desde el principio. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Esa era la promesa que Dios le había dado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos no se imaginaban 1000 años, ellos se imaginaban el estado eterno de esa forma.
Entonces, este pasaje no está hablando de un periodo de 1000 años solamente, sino que está hablando de la esperanza que Dios les había dado a los judíos que se encontraban en la deportación en este momento. Por eso dice, habla de una creación reconciliada, habla de que los lobos van a estar con los corderos y no se los van a comer. Lo más común es que usted deja un lobo con un cordero y lo va a despedazar, lo va a destrozar. El leopardo con el cabrito, el becerro con el león. Un niño va a poner la mano en una cueva de una cobra y no le va a hacer nada. O sea, está hablando de una restauración del estado primitivo de la creación. Y eso justamente coincide con lo que la escritura señala y lo que hemos estado hablando de este cielo nuevo y esta tierra nueva que se muestra a lo largo de las escrituras. Y termina en el versículo 9, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Ahora, ese pasaje nos dice que la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Y sabemos que mientras exista pecado, el mundo no va a estar lleno del conocimiento de Dios, pero de un conocimiento vívido, de un conocimiento experimental. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando el pecado ya no exista. ¿Y cuando el pecado ya no va a existir? Cuando venga el Señor Jesucristo en el juicio final, ¿cierto? Venga la resurrección de los muertos, luego de eso el juicio final y posterior a eso el estado eterno. Es decir, este pasaje está apuntando al estado eterno, a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva y no a un concepto etéreo de 1000 años que no aparece aquí en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Fíjese aquí en Amós capítulo 9, versículo 11 al 12. Amós 9 del 11 al 12. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Está hablando del tabernáculo de David, el linaje de David. Repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace eso. Todas las naciones invocarán el nombre del Señor. ¿Cuándo va a suceder eso? Ahora, mientras haya pecado, puede pasar. De todas las naciones se está invocando el nombre del Señor. Pero eso va a ocurrir de una manera definitiva y total. ¿Cuándo? En el cielo nuevo y en la tierra nueva, donde el pecado ya no exista, donde el pecado ya no esté. Miqueas capítulo 4, versículo 3 al 5. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la batalla. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre. Aquí está hablando también de la esperanza futura de que este, la tierra, ya no solo ellos, sino también en su plenitud, esté bajo un gobierno de paz, luego de un juicio. Entonces, esa idea no nos habla básicamente del estado definitivo, nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, estos pasajes están hablados, enseñados a judíos, apuntan hacia la esperanza que ellos ya tenían de una tierra. Entonces, lo que ellos no entendían es que era una tierra nueva en la cual el problema del pecado ya no existiera como tal, luego de que el pecado fuese y la muerte fuese condenada por medio de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos, ¿ok? Entonces de eso trata esto. Esto está hablando de la esperanza futura. David Lawrence dice lo siguiente: desde el principio hasta el fin, entonces, estamos comenzando a ver que en el Antiguo Testamento considera el destino de la humanidad inseparablemente vinculado a la vida en la tierra. Así es, Dios les prometió eso al pueblo, una vida en la tierra donde ya no existirían las barreras que existen hoy, pero en una tierra nueva, en un cielo nuevo, una tierra nueva, que es los elementos de esta tierra actual purificados, ¿cierto? Para esta nueva etapa en la cual ya el pecado no va a estar presente.
Ahora, esto es a modo bastante general, como les dije, tomé simplemente un ramillete de pasajes para poder mostrar que en el Antiguo Testamento se habla de una promesa física en una tierra física. Eso Dios le prometió a su pueblo. Eso es lo que Dios le prometió y eso es lo que va a cumplir. Eso es lo que va a cumplir Él en la eternidad, en el estado eterno. Y solamente como un pequeño ramillete vamos a estar dando o mostrando qué fue lo que dijo nuestro Señor. Si lo que enseñó el Señor Jesucristo en función a el estado eterno se parece a lo que estamos hablando o también es congruente con lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Y solamente voy a tomar un pasaje, y lo voy a dejar ahí para que ustedes vean qué fue lo que el Señor Jesucristo habló sobre el estado eterno. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿A qué tierra se está refiriendo? ¿A qué tierra se está refiriendo? Al cielo nuevo y la tierra nueva. Los humildes, los mansos, los que se reconocen a sí mismos como pecadores, los que se consideran unos mendigos espirituales. Esos son los humildes que van a heredar la tierra, esta tierra nueva y este cielo nuevo que Dios ha dispuesto para la eternidad. De manera, hermanos queridos, que el testimonio completo tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y vamos a enfocarnos probablemente la otra semana en la enseñanza del Señor Jesucristo con respecto a esto. Por eso les di este pequeño bocadillo para que pudiésemos ya ver que el Señor Jesucristo confirma la esperanza que existía en el Antiguo Testamento de estar en una tierra disfrutando de Dios, viviendo bajo el reino de Dios, ya sin el problema del pecado. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Así que, amados míos, eso es lo que tenía preparado para esta noche en función a este nuevo estudio, ¿cierto? Que hemos comenzado para ilusionarnos, para emocionarnos, para empezar a prepararnos para eso. Cuando uno va a un país, ¿cierto? Es invitado a un país que no conoce o es invitado a, no sé, a una ciudad que uno no conoce, uno instintivamente comienza a revisar cómo va a ser, cómo es ese lugar, ¿cierto? Las tradiciones que tienen, cuáles son las ciudades más importantes. Uno comienza, cuando va a tener un viaje allá, a hacerse la idea de qué va a ser llegar allá y quiere conocer un poco de ese lugar antes de llegar allá. De la misma forma, para nosotros debiese ser un anhelo poder conocer más de este cielo nuevo y esta tierra nueva que Dios ha deparado para nosotros, para quienes le amamos, para quienes hemos sido salvos por gracia, y que es tremendo, de tremendo gozo el poder ver estas cosas en la Escritura.